Bueno, entonces hablemos un poquito de lo que es eh, este formato JSON. Entonces estamos directamente en la página eh, JSON, que es donde está la documentación oficial de este formato. Entonces podemos leer acá que es JSON, es un, en su definición en inglés, pues, JavaScript Object Notation, ¿vale? Un formato basado en texto estándar para representar datos estructurados en la sintaxis de objetos de JavaScript, ¿vale? JavaScript Object Notation. Entonces yo lo puedo traducir como un formato, como les dije, formato basado en texto estándar para representar unos datos estructurados o semiestructurados en la sintaxis de objetos de JavaScript. Entonces, si seguimos con la definición de acá que tenemos en la página oficial, entonces podemos decir que es un formato liviano de intercambio de datos, ¿vale? Es fácil leer y escribir por humanos, ¿vale? Eh, Su estructura es fácil leerla y escribirla. Es fácil parsearla y generarla por las máquinas. Cuando decimos parsear es que la máquina lee como tal esa estructura y la puede generar, bueno, parsear y generar, leerla y al mismo tiempo hacerle su respectiva conversión a un objeto. Es basado en el lenguaje de programación JavaScript y esto inició desde la tercera edición de lo que tiene que ver con el estándar ECMAC. Lo que pasa es que, digamos, comúnmente no conocemos el estándar como tal de JavaScript, está enmarcado en lo que es el estándar ECMAC. No lo conocemos así, pero pues de ahí viene el origen, ese es su origen. Esto nació hace mucho rato, lo que pasa es que hasta hace unos años, pocos años atrás que lo empezamos a usar. Esto se inició desde diciembre de 2019, bueno, digámosle que de 2000, ¿vale? Pero digamos que en el 99 fue cuando se publicó. Además, pues aquí nos menciona que eh, JSON como tal es un texto, un formato de texto completamente independiente del lenguaje, porque usa una convención muy familiar a las programadas en la familia C, eh, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Perl, Python y otros lenguajes. Entonces, esto es un formato independientemente del lenguaje de programación que estemos usando, ¿de acuerdo? Estas propiedades hacen que JSON pues sea eh, el formato de intercambio de datos ideal hoy en día. Entonces, JSON se construye en dos estructuras. Una colección, que es una lista de clave valor, ¿vale? Y una lista ordenada de valores. Entonces, comencemos por esta parte. Entonces, en JSON tenemos lo que es un objeto. Entonces, podemos ver acá que un objeto inicia con un corchete y finaliza con un corchete. Dentro de ese corchete, pues yo podré tener una clave y un valor. La clave siempre es un string, ¿vale? El valor puede ser, nos vamos a esta parte, entonces este valor que vemos acá lo hemos representado aquí. ¿Qué es un valor? ¿Qué puede ser un valor? Otro objeto, un arreglo, un string, un número, un texto que dice true para manejar los boolean, true y false, en comillas, y la palabra null pues para manejar los valores nulos, porque aquí puedo manejar también valores nulos, ¿de acuerdo? Eh, Cada clave valor está separada por una coma, pues para indicar que puedo tener múltiples clave valores, ¿de acuerdo? Los arreglos o las listas ordenadas, ¿vale? Se representan por un corchete cuadrado, como vemos acá, abro corchete y cierro corchete.
Y dentro pues dentro de ese corchete pues debo tener un valor. Y volvemos otra vez. ¿Qué puede ser un valor? Otro objeto, otro arreglo, un string, un número, un texto que dice true o false para manejar los boolean y una palabra null. Bien, aquí me menciona, pues aquí lo tengo. ¿Cuáles son esos valores que pueden ir aquí o acá? Aquí los tengo, ¿de acuerdo? String, numérico, objeto, arreglo, true, false y null. Entre los string, pues aquí tengo cómo puedo yo mencionar, crear esa cadena que comienza con una comilla doble. Aquí la vemos. Bien. Y para utilizar los caracteres especiales, si quiero utilizar una comilla, pues debo precederla, se debe predecir con el slash delante y la comilla. Nueva línea, el tab y demás. Cómo puedo utilizar los números, etcétera. Entonces vamos a un ejemplo, por ejemplo, que tengo acá. Entonces, allá me decían que un objeto puede iniciar, vuelvo otra vez a la documentación, tiene dos formas. La construcción de un objeto inicia con una colección o una lista ordenada de valores. Entonces, una lista, ¿vale? De valores o una colección de nombre-valor. Entonces, aquí tenemos un objeto que puede tener dentro una clave valor y aquí tengo un arreglo que es una lista ordenada de valores. Entonces, o comienzo con un objeto o comienzo con un arreglo. O sea que acá puedo hacer lo siguiente. Aquí es correcto porque yo estoy iniciando con un objeto, pero también puedo iniciar con lo que tiene que ver con un arreglo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo un objeto JSON válido, porque estoy comentando aquí qué es lo que estoy diciendo, que tengo un arreglo de este objeto. Bien, entonces, o también puedo tener un objeto. Entonces aquí tengo un único objeto y en el ejemplo anterior tengo una lista de objetos. Obviamente, pues aquí nada más tengo un objeto, un solo objeto. Si quisiese dos, pues le coloco una coma acá y pego el siguiente objeto. Entonces aquí tengo dos objetos. Este que va hasta aquí y después de una coma viene el otro objeto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, cada clave valor, como me menciona, siempre debe ser un string, ¿vale? Y a mí me menciona que el string, ¿vale? Acá debe iniciar siempre con comillas. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que yo no debería hacer esto. En algunos casos esto siempre me va a generar error. De hecho acá me dice que es un JSON inválido. ¿Por qué? Porque la clave siempre debe ir en comilla. Entonces debo respetar eso. El valor sí debe ir de acuerdo al tipo de dato que yo esté creando. Por ejemplo, en el caso de nombre, como yo voy a escribir es un texto, pues ese texto, esa cadena de caracteres, pues debe ir en comilla doble. En el caso de la edad, si se dan cuenta, esta no tiene comilla. En este caso, este tipo de datos sería un numérico. Si yo coloco esto en comilla, ¿vale? La edad no está representada como un tipo de dato numérico, sino como un tipo de dato cadena de caracteres o string, ¿vale? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una clave y un valor. Aquí no tengo una clave valor, aquí tengo un objeto. ¿Por qué yo sé que es un objeto? Porque después del dos puntos, que es la separación entre un valor y una clave y un valor, le estoy diciendo que después de dos puntos, estoy creando otro objeto, que es este objeto. En este caso estoy creando una lista de aficiones, ¿de acuerdo? Significa que dentro de la lista puedo tener texto. Uno, 2, 3. Entonces, ¿cuáles son mis aficiones? El fútbol, el tenis y el ciclismo, ¿vale? Yo aquí dentro también puedo tener algo así.
Y aquí decir el tenis y las ciudades donde juego el tenis. Entonces le digo aquí en comilla, ¿vale? Le digo ciudad, comilla, dos puntos, y le digo Bogotá, Colombia. País, ciudad y país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es muy dinámico y muy abierto y es muy flexible a la hora de yo adicionar, quitar datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque así como esto es muy interesante, pues también tiene sus complicaciones desde el punto de vista que debo tener ordenado de dónde a dónde va un dato. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con JSON. Es comúnmente utilizado para transmitir datos en aplicaciones web, por ejemplo, enviar datos entre un servidor y un cliente. Así que estos datos pueden ser mostrados en la página web o viceversa. Se enfrentará a menudo con él, así que con este formato debemos aprender a trabajar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es, en conclusión, qué es esto? ¿Qué es esto de JSON? Realmente es un formato de datos de texto que sigue la sintaxis del objeto JavaScript popularizado por Douglas Clifford, ¿vale? Fue la persona que popularizó JavaScript. Aunque es muy parecido a la sintaxis del objeto literal de JavaScript, puede no ser utilizado, puede ser utilizado, perdón, independientemente de JavaScript. Y de hecho, pues muchos ambientes de programación poseen la capacidad de leerlo, como que es lo que nos decía, de analizar y parsear y generar JSON, ¿vale? Los objetos JSON son cadenas. Todo esto que está aquí es una cadena de texto, ¿vale? Útiles para cuando se requiere transmitir datos a través de una red, como lo estaba comentando antes. Eh, los objetos JSON pueden ser almacenados en su propio archivo, que es básicamente solo un archivo de texto con una extensión .json, ¿vale? Y si quiero adicional, y obviamente pues debe tener el mime type, que sería application/json. La estructura, pues como se las mostré, que es esa la estructura, ¿vale? Eh, Tiene, como les decía, tiene dos tipos que son o comenzando con un objeto o un arreglo, ¿no? Como también se los mencioné antes. Y en conclusión, entonces podríamos decir que JSON o JSON, como le llaman algunas personas, es solo un formato de datos. Contiene solo propiedades, key value, clave valor. Bien, no métodos, aquí no hay métodos, esto es solamente un formato de datos. JSON requiere usar las comillas dobles para las cadenas. Bien, hay que tener eso importante. Y los nombres de las propiedades, o sea, en los nombres de las propiedades debe ir la comilla, así como la tengo acá, y en los valores que son textos o cadenas. Una comilla o dos puntos mal ubicados puede producir que el archivo JSON no funcione. Eso es importante, la estructura tiene que quedar perfecta. Bueno, y obviamente pues tenemos que ser cuidadosos para validar cualquier dato que se va a utilizar. Bien. Eh, Tenemos la posibilidad también de poder validar el objeto JSON, ¿vale? Utilizando pues también las aplicaciones y las APIs que están en la misma página. Entonces si volvemos a la página de JSON, podemos ver que acá tenemos una cantidad de, de utilidades para poder utilizarlos en nuestro lenguaje de programación favorito,
¿vale? Tenemos casi que todos los lenguajes, si ustedes se dan cuenta. Para el caso de Java es una de las listas que más larga está. Para el caso de C++, una lista muy, pero muy alta, muy grande. Bien. Eh, JSON también puede tomar la forma de cualquier tipo de dato que sea válido para ser incluido en un JSON, ¿vale? No solo arreglos o objetos, también tiene sus propios tipos de datos, que son los string, el double, el número, el boolean, el nulo, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Eh, Creo que digamos en JavaScript se da en que las propiedades del objeto pueden no estar entre comillas. En JSON solo las cadenas deben estar entre comillas, ¿vale? Para que pueden ser utilizados estas propiedades. Sí, de acuerdo. Bien. Entonces eso es lo que les quería comentar de lo que tiene que ver con los JSON.